Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Con los Refugiados. Hoy vamos a hablar del papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil. El ACNUR no podría trabajar sin ellas. Hacen un trabajo fundamental para garantizar los derechos de las personas refugiadas, de las personas migrantes. Acompáñenme y vamos a ver cuál es este trabajo tan importante que realizan las organizaciones. Estamos en Justicia TV con los refugiados. Gracias por estar con nosotros en Con los Refugiados. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy relevante para el ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población solicitante de asilo, con población refugiada y también con población migrante. Vimos en las últimas semanas que este tema despertó mucho interés por algunos acontecimientos que ocurrieron respecto a el ingreso de representantes de organizaciones de la sociedad civil, en concreto a estaciones migratorias. Y bueno, por ahí hubo todo un debate, el ACNUR y otras organizaciones de Naciones Unidas. Por supuesto que reconocimos el papel que juegan las organizaciones, porque de ninguna manera los organismos internacionales podrían hacer su trabajo si no tienen el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, quisiera presentarles primero al panel que nos acompaña. De mi lado izquierdo está Jimena Suárez, de la organización Sin Fronteras. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Aquí conmigo me acompaña del ACNUR, Jose Knippen, que nos está apoyando en el área de soluciones duraderas. Gracias, Jose. Gracias. De mi lado derecho está Melissa Bertis, que está representando al Grupo de Trabajo en Política Migratoria. Gracias. Gracias, Melissa. Y también está Paula Bucio, que ella voluntarió en la Casa del Migrante Saltillo. Un gusto. Gracias. Que también, bueno, además de las organizaciones, por supuesto que los albergues que tienen muchas veces las organizaciones religiosas de la Iglesia Católica también pues nos dan mucho acompañamiento. Pero bueno, antes de entrar como en concreto al papel que hacen las organizaciones nada más que tienen que ver con migración, pues quisiera como irnos al contexto un poco más amplio del papel que juegan las organizaciones en general en una democracia. Para eso, Melissa, no sé si nos pudieras dar algún comentario, ¿no?, sobre cuál es la importancia, por qué tenemos que defender el papel de las organizaciones. Entonces, un poco si nos puedas hablar de esto, ¿no? Gracias. Pues prácticamente el papel de las organizaciones de sociedad civil, como ya lo dijiste, tiene que ver con la contribución que hemos tenido de manera histórica, y no solamente en México, en Centroamérica, en América Latina y en Europa, la contribución de la construcción de la democracia, ¿no? De tener realmente una participación política y muchas veces también una participación ciudadana desde la sociedad, ¿no? La sociedad civil pues ha sido el pulso de lo que está ocurriendo, lo que ocurre en las comunidades, en las colonias, en los barrios. También pues la sociedad civil ha acompañado procesos de organización política, de organización ciudadana, lo cual ha permitido que precisamente el contacto se tenga vía organizaciones de sociedad civil y que a lo mejor se pueda pensar en un balance o en una participación política o inclusive partidista, ¿no? Aquí creo que es importante mencionar que, bueno, desafortunadamente en esta nueva administración hemos tenido una crítica muy fuerte por parte del propio Ejecutivo, en el que se nos ha dicho, bueno, a las organizaciones de sociedad civil que hay corrupción, que hay impunidad, etcétera. Más bien hay lo que decimos, bueno, más bien si existen estas dudas del trabajo de las organizaciones, que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, pero no se vale hablar de que somos corruptas o de que bajamos o triangulamos el dinero, cuando en realidad pues muchas de las organizaciones ni siquiera recibimos financiamiento por parte del gobierno. Es el ejemplo de muchos de los albergues, ¿no? Entonces es importante que también ahí exista un reconocimiento y un respeto por parte del gobierno en los 3 niveles de gobierno del papel de las organizaciones de sociedad civil, de quienes acompañan procesos organizativos, no solamente con las personas migrantes, sino también reivindicaciones con temas ambientales, de derechos civiles y políticos, de elección, etcétera.
Sí, que además quizás si a un ciudadano, porque a todos los ciudadanos nos interesan temas en particular, pero a lo mejor desde pues, mi individualidad no podría lograr ciertas cosas. Ahí no sé si Meli, perdón, si Jimena, nos puedas un poco comunicar esta parte. Digo, tú entraste a una organización muy concreta en temas de migración, pero quizás a ti te motivaba algo, ¿no? Por entrar a trabajar y también no solo tener un trabajo, sino también aportar, ¿no? Entonces, esta parte... Sí, creo que esto es un elemento como súper importante, porque como explicaba Melissa, el tema de ingresar a tema de sociedad civil y participar en distintos temas en los que puedes tener interés, tal vez en específico el tema de migración y protección internacional, pero también están temas ambientales, también están temas de protección de niños, niñas, adolescentes, está temas de violencia de género, hay un sinfín. Pero lo que me asombra del nivel de organización y participación de distintas organizaciones es ese compromiso como genuino que tienen tanto académicos, pero que tienen voluntarios, que tienen profesionistas, pues para apoyar en las distintas causas, que muchas veces son, me parece, temas de interés del gobierno y que no ha podido actuar de la manera debida y que justo sociedad civil entra para coadyuvar en esa tarea de garante, por ejemplo, en el tema de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en el tema particular, ¿por qué me uní yo? Justo al ver el panorama que tienen que enfrentar las personas migrantes. Y, por ejemplo, yo como abogada, saber que no tienen, por ejemplo, alguien que los asesore, que los represente, que siquiera les explique un mínimo de información para que a partir de ahí ellos puedan tomar una decisión. Entonces, la apuesta de sociedad civil es aportar eso a la sociedad, pues a través de conocimiento, a través de informes, a través de vínculos con poder legislativo, con poder judicial, y pues eso es lo que nos trae aquí, creo que a todas nosotras, ¿no? Y yo sé que además tiene con experiencia, digamos, de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Hay como una madurez o una profesionalización también de las organizaciones, como especialización, ¿no? También en diversos temas, que a lo mejor justo como dice Jimena, o sea, ya hay como abogados o psicólogos o gente como de diversas áreas que ya está trabajando en las organizaciones. Digo, la organización civil, la sociedad civil es muy amplia, pero sí ha habido como una madurez, ¿no? Sí, claro. Algo creo que distingue en México la sociedad civil es que es muy plural y muy numerosa y muy diversa en todas las actividades que lleva a cabo, ¿no? Y en el tema, la relevancia para Naciones Unidas en particular, creo que también vale la pena destacarla porque no solo ACNUR, pero también todas las agencias que tienen presencia en México, que son más de 20, si no me equivoco, de Naciones Unidas, todas trabajan para ayudar al gobierno, pero también para ello trabajan con la sociedad civil y me atrevo a decir que no podrían hacer eso sin la sociedad civil bien, ¿no? Por diferentes cosas, para entender la sociedad civil en ese sentido, pues existen organizaciones internacionales, nacionales en Ciudad de México que están como muy concentradas en el trabajo a lo mejor político, pero también locales, están presentes en todo el territorio sur, norte, centro, en casi todos los estados. Y ahí pues hay una idea a lo mejor de que la labor es mucho humanitario, que sí existe y es muy importante, pero como dices, se ha ido diversificando y profesionalizando en el sentido de que, bueno, en el tema que nosotros conocemos mejor aquí en la mesa, pues además de la atención directa se brinda atención psicosocial, asesoría jurídica, se canaliza a servicios públicos, se documentan las violaciones a derechos humanos que las personas migrantes y refugiadas enfrentan, y se hace trabajo muy especializado en política pública, incidencia legislativa. Entonces, en ese sentido sí hay una diversidad y una profesionalización, y que para la ONU es muy importante ir de la mano. Nosotros aprendemos porque muchas organizaciones estaban haciendo cosas antes de que nosotros, como ACNUR, en nuestro ejemplo, entráramos, ¿no? Y así creo que pasa con otras agencias de Naciones Unidas también, y aprendemos y trabajamos ahora de la mano, ¿no? Y creo que es importante lo que decía Jimena de que el gobierno creo que debería de verlo de la misma manera, ¿no? Como un apoyo. Sí, que al final el fin último pues es común, ¿no? Digamos, entre todos los que estamos apostándole, en este caso, protección de personas ¿no? que llegan de otros países.
Pero quizás el público, digamos, más amplio que a lo mejor sabe, ¿no? o tiene algún conocimiento de que existen estas organizaciones, de pronto nunca se ha acercado a una de ellas. A mí me interesa, Pau, que nos puedas comentar tu experiencia, porque tú voluntariaste. Tú eres estudiante y voluntariaste en una casa de migrante. Entonces, cuéntanos un poquito esta experiencia de por qué fuiste, ¿no?, para esa casa del migrante, por qué detuviste tus estudios, etcétera, ¿no? Pues creo que la sociedad civil es muy importante, tanto en términos académicos como instituciones, pero también tiene un papel muy importante terrenal, ¿no? También está directamente con las personas. Los albergues, que son más de 28 en México, cumplen esa función. Y bueno, los albergues en su mayoría, como comentaba Melissa, no tienen financiamiento, no tienen una estructura muy amplia, entonces mucho se basa en voluntariado. La Casa del Migrante es una de las casas con mejor estructura, donde funciona el albergue, la coordinación a través de puro voluntariado. Entonces la parte de protección al migrante es la parte jurídica, es la parte psicosocial educativa y es la parte administrativa. Y la parte de atención al migrante es directamente el albergue, que funciona con pura coordinación de voluntarios. Son voluntarios de tiempo completo. En su mayoría, varios son extranjeros, europeos y centroamericanos, latinoamericanos, pero son voluntarios de tiempo completo que se dedican a coordinar las actividades del albergue, a coordinar a 200 personas, entre 4 personas todos los días, y también hacer otras actividades como atención médica, atención psicológica, tomar diplomados de primeros auxilios psicológicos, atención directa con niños y adolescentes. Entonces hay una variedad de actividades que sí cumple una función muy importante dentro de la estructura de los albergues. Que no mencionamos, pero la Casa del Migrante que fue a la de Saltillo, pero, o sea, quería irme un poco atrás, ¿no? Tú dijiste, me voy para allá, o digamos, ¿cómo te surgió este interés como muy personal de decir, yo quiero voluntariar en la Casa del Migrante de Saltillo, ¿no? Pues creo que la migración es uno de los temas como más interesantes de derechos humanos, porque es un tema que ha fluctuado mucho a través de los años. Y es un tema que tiene una importancia jurídica y política muy importante. Entonces, en ese sentido, siempre me acerqué a la migración de distintos enfoques. Primero fui con las patronas en varias ocasiones, en Veracruz. Luego visité la Casa del Migrante de San Luis Potosí. Y luego, buscando en las redes de las Casas del Migrante, encontré que algunas de ellas funcionan justo como la de Saltillo, a base de pura voluntariado, como sería la Casa 72 también, que está en Tenosique, Tabasco. Entonces, muchas de estas casas aprovechan ese factor humano para poder atraer a gente y poder compartir con ellos la experiencia. Entonces creo que es una experiencia muy formadora, no solamente en términos profesionales, ahora que estoy estudiando Derecho y quiero dedicarme a litigio estratégico en algún momento, sino que sí es una formación muy amplia personal, es un reto personal también muy fuerte, pero digo, al final, en esta idea de sociedad civil, de poder aportar, incidir en la comunidad directamente, creo que no hay nada como estar en el campo con las personas para poder crecer en humanidad. Tu visión cambió, entonces, te hizo como crecer, pues, como persona, como profesionista. Ahora que estás retomando estudios, es una experiencia que tú crees que valió la pena, que a lo mejor más de tus compañeros podrían también experimentar, quizás, ¿no? Sí, claro, no solamente ver el panorama en términos de la migración y el refugiado, como entender por qué pasa, entender cómo sucede, entender los flujos migratorios, pero también personalmente, pues es una construcción de humanidad muy fuerte. Pues ojalá más se animen viendo este programa para voluntariar, no solo en Saltillo, sino en los otros 28 albergues que puedan existir en México. Quería pasar un poco a hablar ya del trabajo que realizan como tal las organizaciones. Para ello, con Jimena quería hablar un poco de Sin Fronteras. Hemos tenido invitados de Sin Fronteras en otros programas aquí y hemos dicho que Sin Fronteras es una organización pionera, ¿no? Digamos, en el tema de migración en México. Cuando nadie estaba, Sin Fronteras empezaba, ¿no?, a agarrar el tema de migración y de refugiados. Desde un inicio también traía el tema de refugiados. Entonces, cuéntanos un poquito de la organización y en qué se especializa Sin Fronteras, ¿no? Ok, bueno, pues agradecer como este reconocimiento a la organización, porque como bien dices, es una organización que intenta crearse desde el año 96. Es importante decir que la mayoría o estos pioneros eran personas académicas especializadas en temas de las relaciones con Estados Unidos, México, pero también de migración,
que colocaron el interés en esta atención directa a la población migrante, quienes buscaban protección internacional y que no encontraban, por ejemplo, temas de asistencia jurídica, pero también se descubrió muy pronto que no solo necesitan, por ejemplo, la ayuda legal, sino que tiene que ir acompañada de otra serie de requisitos que fortalezcan a las personas. ¿Cuáles son esos otros requisitos? Pues, no sé, una atención acompañada, no sé, desde el perfil que ayudan los psicólogos para tratar de ayudar a las personas en otros aspectos de su vida, el apoyo de trabajadores sociales que nos ayudan a canalizar sus casos, por ejemplo, cuando no pueden acceder a derechos tan básicos como salud, como educación, como trabajo, ¿no? Y pues también acompañado, por ejemplo, de un modelo integral que nos enorgullece mucho, el centro de día, que nos permite integrar a las personas dentro, por ejemplo, de la población en México. Entonces, enseñarles elementos de cultura, elementos tan básicos, por ejemplo, como enseñarles español cuando no son hispanohablantes, que les abre las puertas. Imagina llegar a un lugar, otro país donde no hablan tu idioma, donde no comen lo que tú comes. Entonces, justo lo que se hace desde Sin Fronteras es tratar de atender todas las necesidades que pueda atender una persona. En algunas nos hacen falta mayores recursos porque no podemos darnos abasto, pero tratar de integrar a la persona lo mejor posible en la comunidad. Entonces eso requiere la intervención de esta parte psicosocial, pero también de ayuda legal, por ejemplo, para ayudarlos a obtener documentos migratorios y que puedan tener una estancia regular aquí en México, pero también, por ejemplo, ayudarlos con sus trámites con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por ejemplo, casos de personas apátridas, quienes tienen protección complementaria, quienes son propiamente reconocidos después como refugiados, y, por ejemplo, la parte en que me encuentro yo cuando ocurren violaciones a derechos humanos. Y entonces ahí acompañarlos en sus procedimientos judiciales o, por ejemplo, quejas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en casos de discriminación con APRED. Entonces, un poco la labor de Sin Fronteras atiende estas dos partes. Pero además de esto, y desde el año 96, esta profesionalización de la que hablábamos nos ha permitido crear otras áreas, por ejemplo, de incidencia en el tema legislativo, tratar de cambiar a través de legislación y políticas públicas estos temas, pero también áreas de comunicación que nos permitan comunicar a la sociedad qué es lo que está haciendo la organización y el resto de las organizaciones y hacer un llamado, por ejemplo, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Frontera Sur. Entonces, eso ha fortalecido la labor de organizaciones como Sin Fronteras, pero decir que si bien nos tocó hasta cierto punto ser pioneras, pues también nos toca ver el crecimiento de muchas otras organizaciones que siguen surgiendo con voluntarios como Pau, que siguen sumando esfuerzos pues, para esta tarea gigantesca. Sí, claro, y qué bueno que existan más, porque al final el equipo de Sin Fronteras, ¿cuántas personas son, no? Es un equipo relativamente pequeño, ¿no? Sí, sí. Y digamos que si el tema se amplía, pues claro que vas a necesitar más organizaciones. Vamos a ir a un corte y regresamos con los refugiados. Seguimos hablando del papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil. No se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. Hoy estamos hablando del papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil para garantizar derechos de personas solicitantes de asilo, de personas refugiadas, de personas migrantes. Y en el corte pasado estábamos hablando de toda la labor que ha hecho la Organización Sin Fronteras, pionera en estos temas. La diversificación del trabajo de Sin Fronteras, entre otras actividades, la incidencia que puedan tener en cambios de políticas públicas o en legislación. Y Sin Fronteras forma parte de un grupo mucho más amplio que se llama Grupo de Trabajo en Política Migratoria, que aquí nos acompaña Melissa, que justamente pues está en este grupo de trabajo, pero suena como algo muy extenso y muy difícil, pero cuéntanos, ¿qué es este grupo de trabajo? ¿Qué hace, ¿no? El Grupo de Trabajo de Política Migratoria? El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria es una red de sociedad civil. Quizá el nombre lo tiene como muy oficial, pero somos sociedad civil completamente. Está conformado por una veintena de entidades, entre organizaciones, redes de sociedad civil, por ejemplo, como la Redim o Save the Children, que inclusive es a nivel
mundial. Forman parte también personas que en lo particular han sido especialistas desde hace muchísimo tiempo, Manuel Ángel Castillo, Leticia Calderón Chelius. Entonces es una red en la que participan diversas organizaciones con distintos niveles de trabajo, está Sin Fronteras, pero también está el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que está en la ciudad de Tapachula, está el Movimiento Migrante Mesoamericano, está también la Casa de Migrante de Saltillo. Entonces hay varias organizaciones, no solamente de la Ciudad de México, sino que están en las fronteras, en Baja California, en Chiapas, en Saltillo, en Coahuila y en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, desde el 2010, esta red de organizaciones de sociedad civil nos dimos a la tarea de acompañar de manera técnica al Poder Legislativo para el impulso de marcos normativos respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Para nosotros es muy importante que los marcos normativos pues, sean garantistas de derechos, que cumplan con los instrumentos internacionales de protección en materia de derechos humanos, pero también en materia de migración, en materia de personas refugiadas, niñez, mujeres, género, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento constante a las comisiones tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, a las que se le turnan algunas iniciativas de modificación a marcos normativos, pero también tenemos nuestra propia agenda legislativa que estamos impulsando, desde el 2010, con temas como el tema de niñez y adolescencia migrante y sujeta de protección internacional, que es importante avanzar en una armonización legislativa para ponderar, por ejemplo, el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El tema de la no detención también es algo que nos interesa mucho, que seguramente vamos a hablar al rato, justo para que la detención no sea una regla, sino que sea una excepción en el marco normativo, ¿no? Y otros temas como temas de regularización migratoria para que sean accesibles y asequibles, ¿no? El acceso a derechos, pero sobre todo pues el acceso a la justicia y el debido proceso en todo el procedimiento administrativo migratorio, desde que una persona tiene el primer contacto, en este caso con un agente del Instituto Nacional de Migración, hasta que es deportada o en su caso se puede regularizar su situación migratoria. Y evidentemente, pues una de las líneas políticas del grupo de trabajo es la no detención por condiciones migratorias. Esto evidentemente refleja o implica que siempre desde el 2010 hemos estado insistiendo de que la política migratoria en México debe de ser una política vinculada a la seguridad humana y no a la seguridad nacional. Es un grave error contemplar que el tema migratorio es una cuestión de seguridad nacional, como está establecido en la propia ley, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque nos parece que vincularlo al término de seguridad nacional criminaliza a las personas y les pone en mayor riesgo, no solamente a las personas migrantes y sujetas de protección internacional y personas refugiadas, sino también a las personas defensoras de derechos humanos que les acompañamos en distintos procesos. Sí, como dices, justo tocas el tema de detención y más adelante podemos ahondar en eso, ¿no? Para que también la gente pueda entender cómo está funcionando pues, este sistema que tenemos de migración en México. Pero bueno, yo sé, en el segmento pasado estabas hablando de cómo el ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas pues trabajan muy de la mano con las ONGs. En el caso específico de ACNUR, quería ver si nos pudieras platicar un poco cuál es este trabajo que se hace en coordinación, ¿no? Y por qué no podemos nosotros como ACNUR trabajar solos. Claro, sí. Bueno, trabajamos de muchas diferentes maneras con las organizaciones, pero bueno, a lo mejor un poco partir de esta idea de que el ACNUR no puede estar en todos lados hablando con la población y atendiendo directamente a la población que viene huyendo de principalmente Centroamérica y también de otros países, y por eso, queremos saber qué pasa con la población, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo llegan? Y para eso las organizaciones son fundamentales, porque ellos están en el terreno y atienden directamente a la población un gran número, y ellos tenemos que trabajar con ellos para saber
¿qué pasa con la población? Y en ese sentido hemos visto varios cambios, también entrando un poco ya a lo que nos han compartido, y lo que hemos visto es que cambian las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años México se ha convertido más en un país de destino para personas que solicitan la condición de refugiado en México, que es algo que no pasaba en la misma medida hace un par de años, ¿no? Entonces eso es algo que ha implicado retos para nosotros y también para las organizaciones en atender eso, ¿no? Entonces las organizaciones juegan un papel muy importante para informar a las personas sobre sus derechos, incluido el derecho de solicitar la condición de refugiado en México, y todo lo que, y por ejemplo, cómo pueden acceder a documentos para su legal estancia en el país. Y también identificamos de manera conjunta necesidades específicas que tiene la población. Por ejemplo, bueno, necesidades específicas nos referimos a temas de, por ejemplo, niños, adolescentes, cuáles son sus necesidades, mujeres o personas que han vivido violencia. Entonces, y tratar de tener respuestas para esas necesidades específicas. Y bueno, todo el tema y está todo el tema de la recepción y en albergues, ¿no? Eso sigue siendo muy clave porque el gobierno no tiene albergues para esta población, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que estas personas tengan como condiciones dignas de recepción en el país, siguen siendo fundamentales las casas de migrantes y los albergues, y tenemos y también toda una estrategia legal, ¿no? de asesoría legal. Entonces el ACNUR de repente ahí ofrece capacitación, también otro tipo de apoyos para que los albergues puedan tener espacios más pues lo mejor posible, ¿no? para recibir a la población, y en algunos casos son acuerdos donde nos convertimos socios, ¿no? las organizaciones y el ACNUR, y tenemos acuerdos muy específicos sobre lo que vamos a hacer en un lugar, y en algunos casos pues nos coordinamos, ¿no? Como nos coordinamos, intercambiamos para tener justo un mejor análisis del contexto, pero también propuestas conjuntas y estrategias conjuntas para en relación, donde vamos con el gobierno en conjunto o con el poder legislativo, por ejemplo, para impulsar ciertos cambios más estructurales. Sí, no, la vinculación, como pueden ver, es súper amplia. No se limita nada más a recepción o nada más a representación, ayudarles con las cuestiones legales. Es decir, el trabajo que el ACNUR tiene con las organizaciones es muy diverso. También el ACNUR tiene ya oficinas en diversas partes del territorio nacional, y pues evidentemente cada oficina, ¿no? en cada ciudad también tendrá su propia relación con las organizaciones que pues muy particularmente ahí jueguen un papel. Es el caso de Saltillo, ¿no? Saltillo, nosotros tenemos una oficina en Saltillo que sobre todo se encarga de integrar a las personas ya reconocidas como refugiadas, sí al mercado laboral, pero no nada más, sino también a la sociedad, que puedan acceder a servicios públicos como educación, salud, etcétera. Pero bueno, claro que también tenemos una vinculación cercana con la Casa del Migrante de Saltillo, ¿no? Es una relación, pues es constante, ¿no? Todo el tiempo están hablando el padre Pantoja y Ana Lorena de este lado en el ACNUR. Pero bueno, Pau, tú que estuviste allá, cuéntanos un poco de cómo es la dinámica de la casa, ¿no? Desde tu experiencia como muy pues, personal, cómo lo viviste. También tengo entendido que es una de las casas como más grandes, ¿no? Que también pueden dar servicio a más personas que estén ahí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo viviste la Casa de Migrante del Saltillo, ¿no? El trabajo que hacías, claro. Que hacían otros también. Bueno, reconocer que ACNUR sí tiene una estructura bastante bien en la casa, le da un apoyo muy fuerte institucionalmente y también en términos de recursos. Pues la casa tiene muchas actividades muy simultáneas a la vez, entonces también cada día es complicado, pero básicamente se trabaja llegan los migrantes y lo primero que hacemos es registrarlos. En el registro tenemos que checar en qué condición vienen, tanto psicológica como legal como física. Entonces, en ese sentido, ya que se detecta algo, si es que han sido víctimas de trata, han sido víctimas de secuestro, de delito, se van canalizando al área judicial, al área legal. También si quieren, ya sea tramitar el refugio en México, o sea, si no traen sus cédulas, si son apátridos, igual se canaliza a esa área. Cualquier cuestión emocional, cualquier cuestión también víctimas de trata,
Se va tanto al área legal como al área psicosocial educativa, igual madres no acompañadas con hijos, niños menores de edad no acompañados que hemos recibido, se van directo a esa área. Y bueno, el área física también tenemos doctoras voluntarias que van una vez a la semana y los voluntarios están capacitados para poder dar medicamento y para hacer cuestiones muy, muy básicas. Fuera de eso, también lo demás es por parte de la Cruz Roja y por parte de ACNUR, que apoya en canalización a hospitales. Entonces, primero se detecta en qué estado llegan los migrantes, que normalmente, ya que llegan a la frontera norte, la gran mayoría ha sido víctima de delito. Ya sea secuestro, sea robo, sea asalto, o sea algunos sí víctimas de tortura, víctimas de secuestro, que ya lo mencioné, o explotación laboral. Entonces, después de que son detectados, pues normalmente recibimos muchas visitas. Hay como esta funcionalidad para que varias personas de la ciudad, que ya tiene como un contexto mucho más amable y favorable para los migrantes, llegan a la casa. Entonces hay talleres de lectura y escritura, hay talleres de inglés, clases de inglés, hay un taller de yoga, hay una terapia psicológica grupal, de repente hay arte terapia, para que las personas migrantes no estén solamente encerradas durante el día y sea también otra, como una estación migratoria alternativa, ¿no? Entonces, además de que ayuda a que se sientan integrados en la sociedad, integrados como por los mexicanos. ¿Cuánto tiempo se quedan las personas ahí? O, digamos, depende también de los perfiles, pero ¿qué pudiste ver, no? De el perfil de las personas que llegaban, más o menos, ¿qué es lo que tú te pudiste dar cuenta en este año? Estuviste un año en Saltillo, más o menos, ¿qué fue lo que te llamaba la atención del perfil de las personas que llegaban, no? Como dices, muchos que venían retornados del norte, tal vez, o que ya habían estado, ¿no? Cruzado fronteras. Creo que es muy diverso. Creo que sí se diversifica mucho más en el norte que en el sur. En el sur llegan muchos con la misma idea de seguir adelante, de estar en los albergues 2 días y solamente recibir algo físico, comida y estancia, y siguen. Y ya que llegan al norte, muchas veces su plan se va desfigurando, tanto porque ya ven que la situación en la frontera norte es mucho más complicada, porque no reciben el apoyo de los familiares y hasta que están allá les cancelan el apoyo, porque los dejan como colgados muchas veces, o porque no se enteran también de que pueden pedir refugio en México hasta que están allá. Entonces, allá se diversifica mucho. Hay personas que se quedan 2 días y les siguen, 5 días, y hay personas que se quedan en el albergue 3, 4 meses hasta que reciben una condición de refugiado y pueden salir a vivir plenamente. ¿Y la casa, qué le significa a ellos? O sea, puedes ver que están agradecidos, que, o sea, si no estuviera la casa quizás no tendrían a dónde acudir, ¿no? En Saltillo, ¿no? O sea, sí les juega algo importante para ellos también, ¿no? Sí, claro. Creo que la casa trabaja mucho con esta idea de que la persona migrante y la persona refugiada son personas que han sido históricas, sistemáticamente despojadas de su dignidad y su humanidad, y entonces hay que poner en el centro de nuestra misión la humanidad. Entonces, se trata de construir mucho comunidad, se intenta construir mucho un ambiente de hogar, de apoyo, de familia, y para las personas significa mucho tener no solamente un lugar donde descansar físicamente, pero también sentir esa comunidad, esa integración, esa unidad, donde pues al final, en un proceso que es muy vulnerable, no solamente físicamente, sino también psicológicamente, ese descanso y ese como apapacho les da mucha fuerza. De que además el padre Pantoja en sí, ¿no? Es como un gran apapachador. Exactamente. Regresamos, Meli, con lo del grupo de trabajo de política migratoria. Decías que tienen como algunos temas en la agenda. Me imagino que van avanzando, a lo mejor no al paso que quisieran, pero que sí ha habido cambios, ¿no? Que sí, o sea, como quisiera que me mencionaras un poco en qué ha ayudado este grupo de trabajo, qué era a lo mejor algo que había antes en el marco legislativo que ahora ya no y que sí se ha podido avanzar. Un poco que me cuentes pues ese camino, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Bueno, el primer cambio que nosotros vemos es justo la propia ley de migración, aunque efectivamente tiene muchas cosas por modificar, pero prácticamente el grupo de trabajo junto con otros actores de sociedad civil impulsamos la modificación, bueno, la creación de esta ley de migración. Antes el marco normativo que lo regulaba era la Ley General de Población, no había como mucha claridad
de responsabilidades y obligaciones, principalmente por parte del gobierno. Entonces, con la ley de migración, pues se establecen ciertos principios, criterios, se da un reconocimiento importante, por lo menos en el marco normativo, a la defensa, al papel de las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Se establecen también criterios un poco mucho más claros, tanto en la ley como en el reglamento, de cuestiones para regularización migratoria. En cierta medida, pues también el hecho de que se coloque cuáles son las autoridades que puedan auxiliar al Instituto Nacional de Migración y en general a la política migratoria, pues también hay un avance. Pero pues sí, lamentablemente vemos todavía algunos obstáculos y algunas cosas que hay que mejorar. También decir que desde el grupo de trabajo, junto con otras organizaciones de sociedad civil, colaboramos o trabajamos en la elaboración del programa especial de migración, que en ese entonces pues era un muy buen programa. Lastimosamente se quedó en el escritorio de muchas y muchos funcionarios de México. Pero bueno, hemos intentado avanzar. Algo que impulsamos mucho junto con las organizaciones especialistas en niñez fue el tema de la armonización legislativa para que justo la ley de migración y la ley de refugiados y protección complementaria y asilo político estuviera armonizada con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, que justo la armonización suena algo sencillo, pero no lo es. Vamos a ir a un corte. Seguimos hablando cuando volvamos del papel que juegan las organizaciones, ya en concreto en estaciones migratorias. Así es que viene el segmento que más interesa, estoy segura. Regresamos, no se vaya. Muchas gracias por seguir con nosotras hoy con los refugiados. Estamos hablando del papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil para proteger derechos de personas solicitantes de asilo, refugiadas, personas migrantes también. Y hemos hablado un poco a grandes rasgos del papel de las organizaciones. Pero hay un tema en el que había mucho interés a raíz de acontecimientos pasados sobre el ingreso a estaciones migratorias. Antes de entrar en esta materia de qué significa entrar a una estación migratoria por parte de una organización, pues habría que definir qué son las estaciones migratorias y cómo funciona este esquema, ¿no? de la detención en México. Para ello, Jimena, no sé si nos puedas dar como cierta luz, digamos, al público que quizás no tenga los detalles, ¿no? de cómo funciona en México este sistema, ¿no? No, pues es un sistema complejo porque a partir de esta ley de migración que tuvimos en 2011, no se criminaliza, por ejemplo, que las personas entren a territorio nacional sin papeles. En México es importante reconocer que las personas tienen una situación regular o irregular. Entonces, quienes no tienen papeles están en una situación irregular. Entonces, lo que sucede si estas personas transitan sobre territorio nacional es que sí pueden tener un contacto con migración, pero migración, al tratar de regularizarlas, pues lo que aplica es la ley y dice que las va a alojar, que las tiene que presentar ante estas denominadas estaciones migratorias hasta en tanto resuelve su situación jurídica. El gran problema que se observa no solo desde sociedad civil, sino por parte de organismos internacionales, es que este alojamiento o presentación en principio suena bien. Normalmente imaginamos como que estamos alojados cuando salimos de vacaciones. No obstante, esta situación de alojamiento nosotras lo reconocemos más bien como una privación a la libertad. ¿Por qué? Porque significa que personas, incluyendo mujeres, niños, personas de tercera edad, población LGBTI, personas con alguna discapacidad, pues son detenidas en espacios creados por el Instituto Nacional de Migración, que denomina estaciones migratorias, y que muchos de estos lugares pues no cumplen con garantías mínimas, por ejemplo, de acceso a agua, o que tengan las divisiones necesarias para separar a población, hombres, mujeres, por ejemplo, donde se coloca a personas que tienen una orientación o tienen una preferencia sexual distinta. Entonces, el problema es que estas personas se les detiene en estos espacios. Conforme al marco migratorio, las personas pueden estar
máximo 15 días y hasta un máximo de 60 días. Pero esto va en contra del propio marco que reconoce el sistema mexicano. Por ejemplo, personas que cometen un delito hasta 72 horas que tienen que ver un juez. Personas que cometen una infracción, por ejemplo, digamos alcoholímetro en el Torito, hasta 36 horas. ¿Por qué personas migrantes tienen que estar hasta 60 días en estación migratoria, cuando muchas veces también en organizaciones de la sociedad civil hemos documentado casos de personas que pasan 8 meses hasta un año detenidas en estaciones migratorias? Entonces, este es el gran problema y pues justo la labor de organizaciones como nosotros es monitorear esas condiciones, estar en contacto directo con las personas, ofrecerles alternativas. Tal vez tienen alguna opción de regularización y que podrían salir de estación migratoria, tal vez tienen redes familiares que les permita justo salir, o tal vez pudieran acceder a esta protección internacional que ofrece el Estado mexicano. Entonces, el tema de estaciones migratorias es muy complejo. En la República Mexicana tenemos cerca de 53 estaciones, algunas con mejores instalaciones que otras, algunas de carácter provisional, pero la tarea importante ahí es vigilar qué es lo que sucede en estos espacios de detención. Yo sé, el ACNUR tiene trabajo en estaciones migratorias. Cuéntanos un poquito de lo que hace el ACNUR dentro de estas estaciones, que es un trabajo muy particular, ¿no? Que no hacen las organizaciones de la sociedad civil y que ahorita distinguimos, ¿no? Sí, yo creo que nos complementamos. Hacemos los terceros, digamos, que no somos el Instituto Nacional de Migración, que entramos a las estaciones migratorias, hacemos diferentes tareas, ¿no? Y creo que son complementarias. No es de que, bueno, como ya va Sin Fronteras a este lugar, ya no va a otra organización o ya no va a un organismo internacional o al revés, ¿no? Y pues a lo mejor regreso un pasito primero porque el ingreso por terceros está regulado en el reglamento de la Ley de Migración y en otras disposiciones administrativas, ¿no? Desde 2012. Entonces, tampoco es una cosa que surge de la nada, ¿no? Esto creo que es importante decirlo. Y incluye justo personas, porque las personas detenidas tienen acceso a personas de confianza, deben de poder ingresar y atenderlos, ¿no? Personas de confianza, representantes legales, también otras instancias del propio gobierno, como la CNH, debería poder entrar y trabajar adentro de las estaciones con las personas. La COMAR, que es la Comisión de Ayuda Mexicana a Refugiados, es clave para las personas que necesitan protección internacional. Las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Eso creo que todo eso está regulado, no sé si me falta alguien, y todos tenemos que pasar por un procedimiento y cumplir ciertos requisitos y avisar, queremos ir a tal lugar, para tal actividad, en tal momento y horario, etcétera, ¿no? Entonces eso hacemos todos, los organismos y las organizaciones, y no creo que cubrimos a todas las estaciones migratorias donde hay personas. Eso creo que es importante decirlo también porque hay algunas, como decía Jimena, que son muy grandes, hay algunas muy pequeñas, pero son más de 50 en el país. Algunas son un poco más conocidas, también han salido en los medios noticias, por ejemplo, sobre la Tapachula, que es muy grande, que se llama Siglo XXI. Luego está una en Ciudad de México, que también es grande, en Acayucan, pero hay un montón que son más pequeñas y no en todas entramos terceros para ver qué pasa adentro. Y lo que hace el ACNUR en particular, lo que preguntabas es, porque tiene que ver con nuestro mandato de la protección internacional, que es identificar personas que tienen necesidades de protección internacional porque huyeron de sus países de origen y quieren ser reconocidos como refugiados en México. Para eso tienen que acceder a un procedimiento de la COMAR. Y es importante que las personas conozcan de ese procedimiento, conozcan cómo funciona y estén como preparados para lo que implica. Y para eso el ACNUR entra y habla con las personas. Y adentro el Instituto Nacional de Migración nos dice cómo funcionan. Es un espacio de ellos, pero hay como... pues sí, informamos a las personas, les explicamos cómo llegar a ese procedimiento, cómo funciona, y hay una coordinación entre el Instituto La Comar y el ACNUR
que llevamos varios años implementando un proyecto de salidas de estaciones migratorias, donde ayudamos a las personas, donde nosotros podemos, además en conjunto con la sociedad civil, organizar que estén en un espacio alternativo a la estación migratoria, donde nos coordinamos para que las personas solicitantes de asilo que ya están en el procedimiento de la Comar salgan y estén alojados en un espacio de la sociedad civil de puertas abiertas. Entonces eso también para nosotros es algo importante. Y como decías, nosotros hacemos algo específico que no necesariamente suple, de hecho no suple de ningún modo a lo que hacen otras organizaciones adentro, ¿no? Porque son diferentes actividades y complementarias. Esto que mencionabas, ¿no? de las personas solicitantes de asilo, pues que tengan que tener su proceso fuera de estación migratoria, eso es algo que también pues está garantizado y es algo que a ACNUR le interesa mantener. Pero como dices, no suple el trabajo tampoco de las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, Melissa, no sé si nos puedas explicar un poquito qué hacen las organizaciones de la sociedad civil dentro de estaciones migratorias. Y bueno, pues a raíz de todo este debate, ¿no? Justamente resurgió este tema. Claro. Bueno, como bien ya lo comentaba Jimena, las organizaciones de sociedad civil que ingresan a estaciones migratorias y que monitorean también espacios o estancias provisionales son fundamental. Una, porque acompañan de manera integral a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, que por cierto no deberían de estar ahí. Acompañan de manera integral, legal, emocionalmente, psicológicamente los procesos, eso por un lado, cosa que por cierto no hace el instituto, ni tampoco deja hacer al Instituto de Defensoría Pública, que sería la instancia que tendría una responsabilidad mayor. Tampoco ahí hay una obstaculización también por parte del Instituto Nacional de Migración. Entonces, por un lado tenemos este acompañamiento, pero por otro lado, pues estamos ejerciendo el derecho a defender derechos humanos, pero sobre todo a monitorear las condiciones en las que están las personas ahí. Agencias de Naciones Unidas, organismos de Naciones Unidas han hablado de que estas estancias o estas estaciones migratorias, inclusive las prácticas y las condiciones en las que están las personas ahí, pueden significar tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, todas esas condiciones, las organizaciones de sociedad civil monitoreamos de manera constante, de manera permanente. Entramos conforme está establecido en la ley, en el reglamento, en las normas de funcionamiento de estación migratoria, se cumple con los requisitos y aún así el Instituto Nacional de Migración pone obstáculos. Aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué pone obstáculos? ¿No? Como decimos en México, si no tienes nada que ocultar, como ¿por qué no quieres que te vigilen o te monitoreen? El asunto que creo que hay que ponerlo en la mesa es que la política migratoria en México está caracterizada por cuestiones de seguridad nacional. Hay un decreto presidencial en donde se habla que el Instituto Nacional de Migración es parte del Consejo de Seguridad Nacional y como tal es una instancia de seguridad nacional. Entonces, ese ha sido mucho de los argumentos que ha hecho el Instituto Nacional de Migración para no dejar que ingresemos las organizaciones. Y la otra es de que sí ha habido una constante denuncia de violaciones sistemáticas y sistémicas a los derechos de las personas que están ahí. Entonces, en ese sentido, digamos, esto en términos muy generales, en ese sentido, pues la respuesta del Estado, en este caso, bueno, el gobierno mexicano, particularmente del Instituto Nacional de Migración, ha sido la negativa al ingreso, que esto no es algo nuevo, lo que ocurrió hace algunas semanas no es algo nuevo, es algo que se viene sufriendo no solamente en la Ciudad de México, en Tapachula, en los lugares en donde hay estaciones migratorias, pero sobre todo en momentos en donde las organizaciones comienzan a denunciar cada vez más. Por ejemplo, el caso de que existan niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias, nunca va a ser el interés superior de esta población estar en estaciones migratorias y ha sido algo que hemos estado denunciando. Sí, que ahí, bueno, ACNUR pues siempre ha tenido esta línea de pues los niños no deben de estar detenidos, punto, ¿no? Pau, me imagino que en la Casa Migrante de Saltillo encontrabas también personas que estuvieron ya en detención migratoria. Una de las cosas que también hace la sociedad civil es documentar pues ciertas cosas, sí dentro de estación migratoria, pero también fuera, ¿no? Pues también les preguntan, ¿no? ¿Qué
qué pasaba en esos espacios. No sé si nos puedas contar o relatar algunas historias, ¿no?, que tú tuviste a lo mejor contacto con personas que estuvieron en detención y que pues te transmitieron, o que a lo mejor sería bueno también que conociera el público más amplio, ¿no? Sí, claro. La Casa del Migrante de Saltillo funciona, como mencionaban, como un espacio alternativo a la detención. Entonces somos receptores de personas migrantes y refugiadas que han estado en centros de detención. Y bueno, en general, sí, hay gente que ha estado detenida 6, 8 meses, y era algo muy impresionante porque llegaban a la Casa de Saltillo y lo que más les sorprendía era el sol. Como tener una luz, tener un espacio abierto, era muy como sorprendente para ellos. Y también era un problema muy grande porque las personas detenidas perdían contacto con sus familiares. Entonces también era un proceso largo para ellos, luego estar en la casa varios meses para ver qué procedía, para ver cómo conseguir contacto. Muchos de ellos eran también detenidos de sus pertenencias, entonces varios habían llegado a la detención con papeles, con certificados de nacimiento de los niños, con la visa humanitaria para estar legalmente en México, y habían sido privados de ellos. Entonces también era un proceso otra vez desde cero, volver a buscar, sacar certificados de nacionalidad, volver a buscar. También cuando hayan familias con niños es un proceso más complicado porque hay que acreditar que los niños efectivamente pertenecen a la madre o al padre en cuestión, ¿no? Entonces era una situación como mucho más compleja en términos legales y en términos emocionales para las personas. Qué difícil. Esto que dices, ¿no? De lo que más les sorprendiera el sol, bueno, creo que no hay mucho más que decir si esa es la línea. Jimena, Sin Fronteras en Estación Migratoria, ¿qué es el trabajo que están realizando? Bueno, pues además de monitorear las condiciones en las que están estaciones migratorias, se tiene el diálogo con autoridades de las propias estaciones migratorias. Saber también cuáles son las necesidades de ellos como personal que está operando la estación, pero también lo que se hace es esta labor como de talleres y de difusión de información. Muchas veces cuando entramos a estaciones migratorias, las personas no saben por qué están detenidas. Y, por ejemplo, nos sorprende ver casos, por ejemplo, de población africana, población de Medio Oriente, que en ningún momento se les ha explicado en algún idioma que ellos comprendan por qué están ahí. Entonces, la labor mínima es de darles la información necesaria de, ok, estás en México. Nos sorprende mucho cuando les presentamos un mapa de, ¿sabes en dónde estás, en qué punto estás en México? Y normalmente se imaginan que están ya en la frontera. Y les decimos, no, mira, estás aquí en Ciudad de México, no, estás en Veracruz. Entonces, esa información mínima a ellos les permite, pues, empoderarse y tomar decisiones. También, pues, la asesoría jurídica de casos, por ejemplo, de muchas personas que buscan protección internacional y que están detenidas. O, por ejemplo, nos sorprende el caso de personas que han sido víctimas de algún delito y que también están detenidas. Entonces, la labor de talleres de información, la labor de platicar con personal de la estación migratoria y monitoreo es como súper importante en el sentido de darle también las herramientas a los institutos de migración, pero también a Secretaría de Gobernación, para que mejoren las propias condiciones, ¿no? Sí. Entonces, lo que nos importa es impactar en la población para que pues, no se siga deteniendo. Esto que mencionaba Melissa, se detiene a las personas como regla y no como excepción. Cuando debiera de estudiarse, ok, esta persona tiene este nivel de vulnerabilidad porque se trata de un niño, esta persona debería de estar mejor en un albergue de puertas abiertas. Este tema que nos menciona Pau, que nos sorprende de que las personas se sorprendían e impactaban por ver la luz del sol. Imagina las condiciones a las que están sometidas en la estación migratoria. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, las visitas a estación migratoria, ¿cómo están reguladas? ¿Hay horarios, no? ¿Qué tanto margen tienen para dialogar con la población? Ese tipo como de detalles, si nos pudieras comentar. Sí, como decía Jose, está previamente regulado en ley, reglamento y acuerdos administrativos. Está limitado, por ejemplo, a determinados días. En el caso de Sin Fronteras, realizamos un monitoreo en Ciudad de México cada 15 días en un horario específico, ¿no? Okay. Entonces, también las actividades que se realizan deben de ser aprobadas por el Instituto Nacional de Migración y, por ejemplo, dado que ellos están encargados de la seguridad de las personas, es importante que nosotros nos identifiquemos de que nosotros vamos como parte de organización sociedad civil o como organismos internacionales, porque también ellos están a cargo de esto. Y reconocer ahí el tema muy complicado, por ejemplo, que también mencionaba Pau, que
las personas migrantes y que están en movilidad normalmente son víctimas del delito, ¿no? Entonces también ese nivel de protección que debe de existir hacia ellos, por ejemplo, en casos de extorsión, en casos de secuestro, desapariciones forzadas, entonces ahí se robustece un poco a través de las solicitudes que hacemos nosotros las organizaciones, pidiendo de antemano al instituto nos permita la entrada, adhiriendo las copias de identificaciones de cada uno de nosotros y pues así aseguramos pues que todo funcione de mejor manera. Pues yo les agradezco mucho a todas haber estado con nosotras con los refugiados, porque sí creo que de pronto se habla mucho de los temas en las noticias y quizás pues no se tenga demasiada noción de lo que está ocurriendo en el país. Si un mensaje se tiene que llevar el telespectador, pues es eso, que las organizaciones de la sociedad civil no suplen el trabajo que hacen los organismos internacionales, al contrario, se complementan y que pues al final esto está garantizando un bien común, ¿no? Para todos. Hablábamos al principio de la democracia en México y cómo las organizaciones ayudan a construir justamente esta democracia, pues en el tema de personas refugiadas, de personas migrantes, pues son parte también, ¿no? de esta democracia. Entonces, pues muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Con los Refugiados. Nos vemos la próxima semana.